Y seguiremos con la ponencia del doctor Vázquez, al que todos conocemos, y en primer lugar, obviamente, nos gustaría agradecerle todos estos años de dedicación a la fibrosis quística. La mayoría de nosotros le hemos conocido en momentos que han sido duros de nuestras vidas, y en aquel entonces tanto él como todo el personal nos tendió la mano en su momento y en principio no nos las ha soltado nunca. Y bueno, pues por esa dedicación, pues muchas gracias, Carlos, de todo corazón. Y siguiendo con la ponencia, pues nos va a hablar sobre la unidad de la evolución de la unidad en los últimos 10 años. Cuando quieras, Carlos. Muchas gracias, Óscar, y a la asociación, y muchas gracias a vosotros. Realmente, pues, no es ningún secreto que la fibrosis quística ha sido mi pasión, ha sido mi dedicación, y para mí no hay mejor premio ni mejor regalo que ver, como acabo de ver ahora, a una paciente adulta que la verdad es que no la reconocí de entrada, de hacía años que no la veía y que ahora pues que sigue su vida, que está bien, con todos sus pesares, que ha cambiado su estado civil y bueno, pues eso, que la vida sigue y para mí no hay mejor regalo que eso. Bueno, quería decir que estoy en una época de la vida ya, sabéis que me han jubilado, seamos precisos, pues el 2 de noviembre a los 68 años, que es la edad máxima, y es una edad que toca recapitular un poquito, ser consciente de dónde estás, también mirar al futuro, y me ha parecido esta sesión, es más o menos la que di, fue mi última sesión, el servicio de pediatría también, el 30 de junio, y es revisar algunos aspectos de lo que ha pasado en la unidad de fibrosis quística de nuestro hospital los últimos 10 años. Parte de ello, como veréis, lo presenté también en el año 2017, aquí, y empezábamos diciendo los estándares de calidad asistenciales de la Sociedad Europea de Fibrosis Quística, fueron publicados en 2014, es como la Biblia nuestra, y los editorialistas, Eitan Keren de Israel y Kevin Webb de Manchester, llamaban la atención sobre el espectacular incremento en la supervivencia de los niños y adultos con fibrosis quística. Decía que era un éxito de la medicina moderna no suficientemente ponderado. Una enfermedad letal sin ningún tratamiento etiológico que previamente se asociaba con muerte precoz en la infancia, es ahora una historia de supervivencia en la vida adulta. Y la gente de edad, como los que escribieron este editorial y yo mismo, podemos recordar la mortandad que desgraciadamente había en los pacientes con fibrosis quística, pongamos hasta fines de los años 70 o incluso comienzos de los 80, y las instalaciones eran despreciables para el cuidado de los pacientes adultos y pediátricos con fibrosis quística en Europa, y gradualmente este escenario se ha transformado por el trabajo de muchas personas, primeramente de las familias y de los afectados. Los adultos con fibrosis quística hoy, todos lo sabéis, no es raro que sean mayores que miembros del personal sanitario que les atiende, y la morbilidad y la gran mayoría de la morbilidad y la mortalidad se han trasladado desde luego a la vida adulto. La supervivencia mediana ha aumentado, no vamos a decir esta cifra, la veréis luego, es lo primero que les digo a los padres cuando son diagnosticados por cribado: ¿cuánto va a vivir mi hijo? Digo, pues yo qué sé, ¿por qué no 100 años? Les digo, depende el material genético, pero eso hay que currárselo, pero eso así. Y este gran éxito sobrepasa a lo que ha ocurrido con el cáncer o con otras enfermedades letales. ¿Cómo se ha conseguido este éxito? Claramente ha habido muchos avances en nuevas medicinas, pero sobre todo el reconocimiento de que la fibrosis quística es una enfermedad rara, es una enfermedad compleja, es una enfermedad que requiere un tratamiento centralizado a largo plazo, y más en países del sur de Europa como el nuestro. No tenemos la frecuencia de la enfermedad que el Reino Unido ni en ningún lugar de Europa. Está claro que es una enfermedad que el tratamiento debe ser centralizado, es incluso, como ocurre en nuestro caso, más allá del ámbito comunitario de la Comunidad Vasca, para tener la experiencia suficiente y a cargo de un equipo multidisciplinario, no una persona. Un equipo multidisciplinario consiste en un conjunto de profesionales sanitarios de distintos ramos. Y también
también el otro pilar fundamental es medir los resultados. Para mí, durante muchos años, pues era un sueño. ¿Cuántos pacientes sigues? Digo, hombre, pues más o menos no sabía, ¿no? Cuánto no teníamos, eran otros tiempos. Ahora, la llegada de los registros de fibrosis quística, gracias a la generosidad de la Sociedad Europea de Fibrosis Quística, es algo tremendamente caro, pues permite el mirar inmediatamente marcadores que influencian la progresión de la enfermedad, función pulmonar, nutrición, infección por organismos relevantes, y estos registros pueden ilustrar variaciones entre unidades y entre países. Con frecuencia, estas variaciones se pueden deber a diferencias en la financiación, en los recursos, muchos factores, pero en parte pueden también ser debidas a variaciones en las prácticas de tratamiento. Y la investigación de esos, mirando los mejores y los peores, puede, digamos, facilitar hipótesis de a qué puede ser debido el poner en marcha intervenciones para corregir eso y comprobar si estás en lo cierto o no, una vez más a partir de los registros, la base de datos. Y también en estos estándares de calidad hablaban de que efectivamente el tratamiento centralizado era, aparte de un equipo multidisciplinario, a partir de un equipo de profesionales de distintos ámbitos. Ha costado mucho tiempo en Cruces conseguir eso, ahora prácticamente tenemos todos estos profesionales, neumólogo pediátrico, especialista en fibrosis quística, microbiólogo clínico, siempre especialistas en fibrosis quística, apoyo de residentes, enfermera, especialista en fibrosis quística, dietista, especialmente en adultos tenemos, gastroenterólogo en pediatría, psicólogo clínico, trabajador social, farmacéutico, genetista clínico, apoyo de secretaria, bueno, eso a medias, y coordinador de base de datos. Y para justificar una experiencia suficiente para que permita conseguir los mejores resultados, la recomendación, esto está basado en el Reino Unido, dice que idealmente debería haber un mínimo de 100 pacientes pediátricos, 100 pacientes adultos, en todo caso un mínimo de 50 pacientes adultos y pediátricos. En todas partes cuecen habas y eso no es así, ni en España ni en Europa. Bueno, pues es algo que hay que tratar de corregirlo. Hay una serie de dificultades, eso quiere decir que los pacientes con frecuencia que vienen a Cruces vienen de largas distancias, desde luego no son de la margen izquierda especialmente, y eso supone gastos, lo sabéis muy bien, supone pérdidas de trabajo, colegios, son dificultades. Hay que asegurar que los pacientes sean vistos por los mismos profesionales. Aquí generalmente es así, en las grandes unidades a veces no es así y es un motivo realmente de queja por los pacientes. Hay que hacer hoy día con el email, en fin, es fácil, envío bidireccional de la información con el hospital local, discutir posibles cambios de tratamiento con el equipo multidisciplinario, respeto entre los profesionales y con los pacientes ante todo, todos aprendemos de todos, no hay nadie que sepa de todo. Y esta no lo he actualizado porque la verdad ya jubilado lo intenté, sobre todo de adultos, es que hay pacientes que no estoy seguro de dónde son, dónde viven, algunos no los conozco realmente. Entonces, pero no creo que haya cambiado mucho. De los pacientes seguidos en la unidad de Cruces en el año 17, no llegaban al 60% los pacientes de la Comunidad Vasca, el resto se repartían entre Castilla y León, Cantabria, Navarra, incluso una pequeña proporción de La Rioja. Y los registros, el impacto que han tenido en la fibrosis quística ha sido objeto de revisiones monográficas del Journal of Cystic Fibrosis, como esta. Son una fuente indispensable para la investigación clínica, para la identificación de pacientes con unas características determinadas y son, lo mencioné antes, una herramienta fundamental para la mejoría de la calidad. Saber lo que tienes, intervenir y ver si eso se traduce en la vida real o no. Y esto lo tenemos gracias a la Sociedad Europea de Fibrosis Quística. Yo no me cansaré de decir la enorme generosidad, de verdad, esa institución de lucha por la fibrosis quística, facilitándonos esta maravilla, esta herramienta informática, el ECFS Tracker. Es la base de datos más grande del mundo con fibrosis quística, con gran diferencia. En el año 2017 había casi 50.000 pacientes en Europa de 33 países europeos, entre otros el nuestro. Aquí picamos y entra cada uno en su país, puede entrar sobre los datos de su unidad y en el caso de Cruces, que podemos entrar en los datos anónimos de toda España, desde su creación.
La nueva aplicación, veis, ilustrados esta es lo que metemos cada año sobre las medicaciones que reciben los pacientes, al menos 3 veces al año. Y en la recogida de datos de 2018, con la nueva versión, figuran ya los moduladores de la mutación. Eso es fundamental. De cara a las nuevas medicaciones que están llegando, por nosotros, por los pacientes y por los que pagamos, que somos todos, con nuestros impuestos, lógicamente las medicaciones que son muy caras, tendremos que ver los pacientes que están en ello, si hay una mejoría en parámetros nutricionales y de función pulmonar. Esto es un pantallazo de un paciente de X del registro, y marcadores microbiológicos. Previsiblemente habrá menos aislamientos, menos infecciones crónicas de gérmenes relevantes, muy importante, menos días hospitalizado, menos días con tratamiento antibiótico intravenoso, antibiótico en casa y en el hospital. Estas variables se han introducido para la recogida de datos de 2018 y van a permitir seguir a los pacientes una vez que lleguen esas maravillosas medicinas que están llegando, realmente el impacto. Y esto ha sido la labor de mucha gente. Yo he sido el coordinador del registro europeo en España desde el año 2008, en que se metieron 582 pacientes procedentes de 8 unidades, era una cobertura aproximada de 20%, fueron aumentando gradualmente las unidades y los pacientes, y en 2018 la última vez que lo miraba todavía no está completa, creo que la próxima semana quieren terminarla, cerrar el 2018, la recogida de datos. Había casi 2.500 pacientes españoles en el registro europeo de fibrosis quística datos. Y ello llamó la atención, y en la última reunión a la que he asistido de invierno de la Sociedad Europea de Fibrosis Quística en Bruselas, en enero, me invitaron a hablar. ¿Quién nos lo hubiera dicho? Que España podía ser un modelo para otros países europeos que no contaban como nosotros un registro nacional, con todo lo que implica de muchos recursos financieros y humanos, viendo cómo a partir del registro europeo se puede construir una base de datos nacional. Y yo lo titulé España en el registro europeo desde un agujero negro, que es como escuché en el año 2009 a Anil Mehta, un científico de Edimburgo, a una historia de éxito todavía no completa, ahora podemos decir que es casi completa, que podría servir de ayuda para otros. Y nos permite inmediatamente, fijaros con qué rapidez, esto es un pantallazo sin más, tomada el año 2008, los datos demográficos. Seguíamos 160 pacientes con una edad mediana de 17 años. La mitad tenían más de 17, la mitad menos. Y teníamos un 14% de pacientes en seguimiento de más de 30 años. El año 2018 seguíamos 211 pacientes a 31 de diciembre. La edad mediana ha subido, como en todos los datos, a 21 años y medio, y nada menos que 35% de los pacientes tenían más de 30 años. Y en septiembre del 19 seguíamos 218 pacientes, de los cuales más de la mitad, 56%, tenían 19 años o más y 44% eran pediátricos. Entonces nos permite también otro pantallazo. Vamos a comparar el 2008 con el 2017. En niños el FV1 medio vemos que ha subido desde 92,2% a casi 100%. Bueno, es un incremento, y sin embargo el intervalo de edad de adolescentes, 12 a 17 años, vemos que las diferencias no son apreciables. O sea que ahí no es que estuvieran mal de media, pero no hemos mejorado más en estos años, hay trabajo para hacer ahí. Y nos permite comparar la aplicación también a cada unidad con los resultados del país. Esta es nuestra unidad y esta es lo global de España. Intervalo 6 a 11 años, algo más de 3 puntos de media de F1 por encima, y intervalo de 12 a 17 años, pues 5 puntos por encima del conjunto de España, en 92,8, 87,9. También nuestros compañeros adultos, si comparas el año 2008 con el 2017, los intervalos que hay más pacientes, luego sobre todo en 2008 los números son más pequeños, entre 18 y 30 años, vemos como hay un aumento entre el intervalo de 18 a 24 años de casi 7 puntos, el FV1, y en menos acusado, 25 a 29 años, los cambios ya son mucho menores. Estos son pacientes no trasplantados. La aplicación excluye automáticamente, si el paciente está trasplantado, sus valores de nutrición y función pulmonar. También vemos que en niños
Ha mejorado, esto es el Z-score, o sea, las secciones estándares de la media de población sana del peso. Vemos cómo en cada intervalo de edad ha mejorado la nutrición de los niños con fibrosis quística en este tiempo. En parte, sin duda, será debido al cribado neonatal. Empezó en el 2010 en el País Vasco, Castilla y León antes, Cantabria más tarde. Bueno, ahora prácticamente todos son diagnosticados por cribado y ha mejorado la nutrición. También en adultos, en los intervalos de 18-24 y 25-29, vemos cómo ha mejorado, están mejor nutridos esos adultos no trasplantados, los que estaban en 2008. Y si miramos a la infección bronquial crónica con Pseudomonas aeruginosa en niños, vemos como en el año 2008 teníamos 12,6% y ha bajado una cifra extremadamente baja. Yo creo que eso es prácticamente imposible reducirla, salvo que lleguen las nuevas medicaciones, 3,3% en el año 2018. Y comparando con el conjunto de España, vemos que tenemos casi la tercera parte, 12,4 es muy baja también, pero es que nosotros es ridículamente baja, infección crónica por Pseudomonas aeruginosa. En adultos también, en el intervalo hasta 34 años, aquí tenemos, ha bajado desde 53% hasta menos de 40%, la infección bronquial crónica con Pseudomonas, desde el 2008 al 2018. Y Staphylococcus aureus ha sido una de mis obsesiones a lo largo de los años, y lo sigue siendo, que creo que ha sido despreciado el Staphylococcus aureus a veces. Vemos que entre 2016 y 2017 pusimos en marcha con la doctora Pastor un nuevo protocolo de erradicación del Staphylococcus aureus, más allá de la época en que terminamos la profilaxis que hacemos hasta los 6 años con el Cefaclor. El registro nos permitió ver que, especialmente en el intervalo de 12 a 17 años, teníamos 38%, los números son pequeños, pero teníamos bastantes pacientes con infección bronquial crónica, pusimos en marcha este protocolo y la verdad es que nos ha disminuido muy acusadamente la infección bronquial crónica con él, de tal manera que la doctora Pastor presentará la semana que viene en Madrid, en el Congreso Español de Fibrosis Quística, con el uso de este protocolo, comparando los años 2015 y 16 contra 2017-18, una disminución de 17,3% hasta 8% de infección bronquial crónica por Staphylococcus aureus en niños, lo cual es estadísticamente significativo. Bueno, sin embargo, la Stenotrophomona maltophilia, a muchos os sonará, es un organismo multiresistente. Hay debate, como en tantas cosas en la fibrosis quística, sobre su significado. Nosotros creemos que generalmente no tiene relevancia y no la tratamos, y vemos que nos ha aumentado significativamente en niños. En 2008-2009, 4,7% tuvieron algún aislamiento en el año, frente a 22,5% en niños en 2017-2018. Es altamente significativo. No sabemos exactamente a qué es debido. En parte puede ser a la mejoría de los métodos microbiológicos de identificación. En parte sí, desde luego. En todo caso, no la tratamos y los pacientes no han empeorado. Como habéis visto, han mejorado. Luego apoya a que, por lo general, este organismo no es relevante. Esto lo presenté también, es espectacular la historia de la vida. Esto está hecho con una metodología pues muy antigua. Las sucesivas cohortes, la supervivencia de los pacientes. El año 72-80, hay aquí algún superviviente de aquella época, familiares o padres, pues se incluyeron 28 pacientes, nada más seguidos en el Hospital de Cruces. Veis que 55% sobrevivían a los 6 años. Y 28% a los 10 años. Los números eran muy pequeños, pero la mortandad había sido terrible. Ya del año 81-88 ya las cosas estaban mejorando. Ya se pudieron incluir 55 pacientes, como el doble al nacimiento, y la supervivencia pudimos llegar hasta los 12 años, luego los números eran muy pequeños, había llegado a 79% a los 12 años, todavía 21% fallecidos antes de los 12 años. Pero ya en la cohorte del 95 a 2006, 160 pacientes incluidos al nacimiento. Aquí veis el número de pacientes evaluables en cada intervalo de edad, van disminuyendo, a los 30 años no había poco más de 20 pacientes evaluables, pero en todo caso la supervivencia había mejorado muy notablemente, a los 20 años era ya de 96,4% y a los 30 años 88,4%. Y esta es en la última cohorte, con la ayuda del doctor Pijuan de epidemiología, estas son las tablas Kaplan-Meier, que se llama análisis de supervivencia, la cohorte de pacientes seguidos en CRUDES entre 2008 y 2018. Todo
todos los pacientes. Y aquí fueron 240 pacientes en total incluidos en este tiempo, y de los cuales podemos ver que la supervivencia, pudimos llegar hasta los 40 años, intervalo entre 30 y 40 años, 74 pacientes vivos al comienzo del intervalo, 88% de supervivencia a los 40 años. Eso es muy superior a lo que podéis encontrar en Internet, muy superior. Esto es real, como la vida misma, y ningún paciente muerto por encima de 40 años. Esto es 2018. Desgraciadamente, 2019 ha fallecido un paciente de más de 40 años, un paciente, efectivamente. Y aquí algunos pacientes fallecen, no debemos olvidarnos nunca. ¿Cuál es el riesgo de fallecer en cruces? Bueno, desde el año 2008 a 2018 se siguieron un total de 2.064 pacientes año, sumando los seguidos en cada uno, fallecieron 11, eso es una mortalidad de 0,5 por 100 pacientes y año. Nadie debería fallecer a esa edad, o sea que no podemos cantar victoria, hay que mejorar, eso no tiene que ser nada, pero la mortalidad es muy pequeña. Aquí tenemos los datos, las causas a la muerte de los que fallecieron, y claro, eso no habría sido así sin el trasplante. La doctora Ainhoa Gómez nos va a hablar de ello, esa maravilla que tenemos también en España de la Organización Nacional de Trasplantes, de lo que es un ejemplo en el mundo realmente para eso. Y realmente se trasplantaron 13 pacientes a una edad media de 32 años y 84% están vivos de esos pacientes. O sea que solamente 2 habían fallecido de esos pacientes. Y estos casos es una actualización, los presenté el año 2017. Este paciente tiene infección bronquial crónica con Staphylococcus aureus de 2008, tiene 32 años ahora y es suficiente pancreático. Y aquí veis cómo la enfermedad, si no se hacen las cosas, no perdona. Es absolutamente lo que se decía clásicamente, es terrible. Este paciente, circunstancias a la vida, dejó de venir, no necesitaba enzimas pancreáticos, o venía una vez al año, no sé, realmente no seguía absolutamente ningún tratamiento, y como la caída en picado terrible, desde casi 100% del teórico de Benz en 2012 hasta 24% en 2015-16, ya insuficiencia respiratoria, ya un rango de trasplante, y cómo conseguimos, y eso realmente, eso fue, merece la pena contar cómo fue que realmente este paciente volviera a venir, volviera a coger las cosas, y cómo evidentemente no recuperó este 100%, pero como su función pulmonar sin calideco, sin tricafta, sin nada, se duplicó prácticamente en el caso de un año. O sea que eso, poniéndose las pilas, cómo pese a no tener insuficiencia pancreática, como su índice de masa corporal había disminuido en picado también, su peso 63,5, y cómo inmediatamente al retomar los tratamientos, no enzimas pancreáticos, tratamientos sin más, cómo aumenta su índice de masa corporal, aumenta 7 kilos de peso. Y este otro paciente, pues que me perdonará, pero no me resisto, lo cité también, los que no hayan oído, hace 2 años, nacimiento en agosto de 1982. Pasaban a los 6 meses de vida por síntomas, faltaban años para la clonación del gen homocigoto F508 y insuficiencia pancreática, y su madre, no se me olvidará nunca, como poco después de comenzar el tratamiento, quizás en el 83, me dijo literalmente, ¿verdad, doctor Vázquez, que estos niños cuidándolos no tienen por qué morirse? Bueno, pues no recuerdo lo que le dije, pero por supuesto que le dije, bueno, por encima de nuestro cadáver, claro. Hoy tiene 37 años, trabaja, es informático, casado, tenía un hijo, ahora tiene 3 hijos, con un par ahora, nunca ha precisado hospitalización, jamás, pese a que tiene infección bronquial crónica con pseudomonas aeruginosa desde los 29 años, y su FV1, no vamos a decir las cifras, pero aquí tenéis su función pulmonar de 2008 con una estabilidad absoluta. O sea que la infección bronquial crónica con pseudomonas aeruginosa, que algunos lo tenéis, algunos es reciente, en absoluto es una condena, en absoluto se tiene que asociar a un deterioro acelerado, cuidándose, hay tratamientos para ello. Y bueno, este cartel me parece, a mí me impresionó un montón, me lo mandaron, se lo pedí, lo vi en una conferencia norteamericana de fibrosis quística en Estados Unidos cuando se cumplía quizás creo que era el 60 aniversario de la creación de la Cystic Fibrosis Foundation de Estados Unidos, y se lo pedí a ellos y me enviaron, decían, no sabemos si será este. Digo, pues sí, yo me suena que podría ser este. Este cartel de los años 50 lo que dice es ayuda, combatemos la fibrosis quística, un importante asesino de nuestros hijos. O
O sea, que realmente en aquella época una serie de padres americanos quisieron tomar al padre por los cuernos, con lo que había, intentaron que eso no se podía admitir y nos ha permitido llegar hasta hoy. Y una revisión rápida de las personas que han pasado por la unidad en estos años. En 2008 llega la autora Joaquina Prieto, revalidación respiratoria, le deseamos una pronta reincorporación tras sus problemas de salud. Leire López de la Osa, en microbiología, empieza el protocolo de hongos. En junio nace algo fundamental, del 2009 nace el Registro Europeo de Fibrosis Quística. La doctora Maya Laíta llega a revalidación respiratoria. Las doctoras Beatriz Gómez, neumóloga de adultos, se une al doctor Félix Baranda y a la doctora Ainhoa Gómez, estos ya en la fibrosis quística desde el año 92 y desde 2004 respectivamente. El 17 de febrero de 2010 es otro hito, empieza el programa de cribado neonatal de fibrosis quística en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se realiza en 2010 la primera recogida de datos de los años 2008 y 2009 para el registro europeo. Ya os he mencionado que fueron solo 8 unidades y 582 pacientes en toda España. Y en junio de 2011 se publica el primer informe anual del registro europeo, que incluye los 582 pacientes españoles. En 2012 llega la doctora Emma Martínez, gastroenteróloga de adultos. La doctora Nagora Martínez nos ayuda en la atención de los aspectos digestivos y respiratorios pediátricos entre 2012 y 2015. Otro hito, hay un relevo del pionero, los José Luis y David Vergara. Los primeros años llega la nueva junta, presidida por Óscar Padura. En 2013, la jubilación de doctora Amaya Gorostiza en revalidación respiratoria después de más de 30 años trabajando en la fibrosis quística. Otro hito, tenemos la enfermera coordinadora de fibrosis quística, nuestra querida Iciar Llaguno, entre 2013 y 2016, y la autora Elena Urra, mi amiga y también persona fantástica en todos los aspectos. Elena Urra sustituye al doctor Jorge Barrón en el protocolo microbiológico de fibrosis quística, hasta entonces se ocupaba solo de las micobacterias no tuberculosas. En 2013 la asociación empieza los programas de fisioterapia domiciliaria subvencionada en Guipúzcoa, Vizcaya en 2016, ahora 2017, Maider me ha dado las fechas, y cesa la primera aplicación del registro europeo, el ECF Record, se lanza la nueva versión, el ECFS Tracker 1, que es muy superior, te da un feedback inmediato de tus datos, cosa que la antigua no. En 2014 Javier Casas sustituye a la doctora Monique de Miguel en la farmacia de fibrosis quística. Nos llega Yanire Garay, nuestra magnífica psicóloga de la Asociación Fibrosis Quística. Se pone en marcha el Malditov, es una técnica microbiológica de muchísima más potencia para identificar organismos de difícil diagnóstico, que la fibrosis quística los tiene. Y empieza, es otro hito a mí me ver fundamental y que tiene la responsabilidad los que quedan, que no se pierda y que siga. Empiezan las reuniones mensuales del grupo multidisciplinario de fibrosis quística del Hospital de Cruces. Vernos, contarnos, presentar casos, tocar temas, comunicarnos, reservar un día por mes. En 2015 llega Maider Cano, trabajadora social de la Asociación de Fibrosis Quística, y hay un nuevo espacio en revalidación respiratoria para los pacientes. En 2016, otro hito fundamental, tenemos mi recambio, la doctora Lola Pastor, neumóloga pediátrica especialista en fibrosis quística, llega a nuestra unidad con una larga trayectoria después en la unidad de fibrosis quística de Murcia, y Yolanda Fraga, la nueva enfermera de fibrosis quística, sustituye a Iciar Llaguno por problemas de salud de ella. En junio se jubila nuestra querida doctora Amaya Sojo, gastroenterología infantil, tras más de 30 años en la fibrosis quística, le sustituye el doctor Carlos Tutau. Hay un nuevo espacio, mejor que el que había, mucho mejor para la fibrosis quística, en consultas en neumología de adultos, y empiezan las consultas de transición a adultos, pediatría adultos. En 2016-17 ya he hablado del nuevo protocolo de erradicación del estafilococo aureus que empezamos. La autora Leire Serrano, neumóloga de adultos, llega, y Estrella Diego, nutricionista de adultos, se incorpora. Y tras la jubilación de la querida doctora Ana Samper del laboratorio, la doctora Raquel Pérez Garay es nuestro contacto en laboratorio para los temas relacionados con la fibrosis quística, test del sudor, función pancreática, precipitinas, muchas cosas. Y en 2018, en julio, se publica el primer informe anual, esto es un hito histórico de la historia del Registro Español de Fibrosis Quística, datos de casi 2.000 pacientes, seguidos en 22 unidades. La asociación publica la guía para las familias, pensado para los nuevos diagnósticos. Se produce una instalación del sistema de reciclado de aire, presión negativa, en consultas en neumología de adultos para minimizar la infección cruzada. Y llegamos ya finalmente a 2019,
En el informe de 2017 del registro europeo, es el último disponible hasta ahora, hay más de 2.200 españoles registrados y, como digo, son casi 2.500 a noviembre del 19, tras la incorporación de la unidad de adultos del Valle d'Hebron de Barcelona, que era una de las principales espinas que teníamos, ya está, y tienen muchísimos pacientes adultos, ya está. Y conseguimos que también tuvo su trámite y hubo que pelearlo, que se cuelgue en la historia clínica de los pacientes del País Vasco, en Osabide Global, una alerta de fibrosis quística que, picando, el médico de cualquier ambulatorio o hospital del País Vasco acceda al manual de urgencias médicas en fibrosis quística, elaborado por la Sociedad Española de Fibrosis Quística. Y la doctora Lola Pastor, a mi jubilación, pues ya es la nueva coordinadora, aceptada por todas las unidades, 26 en este momento, del Registro Europeo de Fibrosis Quística en España. Y todavía pensaba que ya estaba hecho, Maider me ha dicho que está a punto, en trámite de firma del convenio con Osakidetza de Yanire Garay, para que esté presente un día por semana en la consulta pediátrica. Y Lola nos hablará de la espectacular mejoría de la primera paciente que ha podido ser atestiguada, adulta, tratada a partir del estudio de los organoides intestinales. Eso es algo maravilloso y es un anticipo de lo que está viniendo con las nuevas medicaciones. Este es el manual de urgencias médicas en fibrosis quística, que están las historias clínicas de todos los pacientes para caso necesario. Esta es la portada del informe anual de 2016, del informe español, son más de 150 páginas, con el doctor Félix Baranda y una amiga, Ainhoa Gómez, Elena Urra, microbióloga, Javier Casas, farmacia, Leire López de la Osa, microbióloga de hongos, con la Amaya Sojo en algún congreso, sabe Dios dónde. El día de la jubilación de Amaya Sojo tenemos Carlos Tutao, el relevo de la doctora Amaya Sojo, Yanire Garay, Amaya Laita, Irantxu Mugueta, una de las rehabilitadoras respiratorias que me dio la foto, Itxaso Rica, con los aspectos endocrinológicos en los niños, con Raquel Pérez Garay, del laboratorio, Estrella Llorente, nutricionista, Leire Serrano y Beatriz López, de homólogas adultos, nuestra queridísima Iciar Laguno, con Yolanda, nuestra querida Yolanda, las dos enfermeras de fibrosis quística, la doctora Lola Pastor, ante un póster que presentamos en un congreso. Y para los servicios centrales y para Osakidetza en general, la fibrosis quística tiene un protagonismo porque, como sabéis, pues lo han puesto en un plan que arrancó una reunión en junio de rediseño desde la perspectiva del paciente, de mejoría, atendiendo con entrevistas. Creo que acaba de haber otra reunión, yo estaba jubilado, y la fibrosis quística ha adquirido la importancia luego de otras patologías con un plan similar, como el cáncer de próstata, el cáncer de mama, la enfermedad inflamatoria crónica, distintas patologías. Esta es la visita que nos hicieron en septiembre del Registro Europeo, este es su presidente, Lutz Narlich, con la doctora Pastor. Estuvimos todo un día, nos mandaron una serie de códigos de pacientes, control de calidad del Registro Europeo, revisar datos que habíamos metido, comprobar que era cierto, que no nos habíamos invitado a nada, no todos los datos, claro, una serie de ellos, y con mi amigo ha sido un absoluto lujo trabajar con él, con Miquel Santiago, con Lola Pastor, que es una gran suerte que tenemos. Y unos vienen, otros nos vamos, pero lo fundamental es que hemos formado un buen equipo y eso es lo fundamental. Y como decían los Beatles en la canción preferida para mí, In My Life, decía: aunque sé que nunca perderé los afectos, a menudo me detendré a pensar en ellos, en las personas, en las cosas del pasado. Aquí tenemos el Athletic de Bilbao del año 83-84, pero hay que mirar al futuro, hay que autoevaluarnos, mirar a los mejores, como ha hecho el Liverpool, campeón de Europa. Y las 3 claves para el éxito en el manejo de la fibrosis. Esta la hice ayer, porque realmente eran 2 patas hasta ahora: trabajo en equipo y registro, base de datos para mirar. Pero ahora tenemos la tercera etapa y Lola nos va a hablar. Nuevas e impresionantemente eficaces medicaciones para la gran mayoría de los pacientes y en vías para todos. Y muchas gracias. Decir que eso, es una pena que decirle adiós, pero bueno, por suerte, es seguro.
Digo que seguiré al tanto, indudablemente en la medida que pueda. Tengo acceso todavía, no sé por cuánto tiempo, a la biblioteca virtual, tengo el correo electrónico por 1 año y Lola, pues, y Félix y Ainhoa seguiremos en contacto y de las buenas noticias que van a llegar de un ritmo muy acelerado. Y eso es.